comunión unos con los otros y la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están en medio nuestro, que están en nuestros corazones, si hemos abierto nuestra vida al Señor Jesucristo. Estaba pensando ahora, cantando este himno, en la Nueva Jerusalén. ¿Y sabéis vosotros de qué material están hechas las puertas de la Nueva Jerusalén? De perlas. ¿Y sabéis vosotros cómo se fabrican las perlas? No se fabrican. ¿Cómo se producen las perlas? Con el sufrimiento, exactamente. Es el sufrimiento del molusco el que produce la secreción que finalmente produce la perla. Y es muy significativo que el acceso a lo mejor sea a través de aquello que tiene el símbolo del dolor, a la perla, porque es el dolor el que nos ha abierto la puerta al cielo. No nuestro dolor, no nuestro sufrimiento, sino el sufrimiento del Señor Jesús. Todo lo que vale cuesta, ¿no es cierto? Y hay un precio que pagar, gracias a Dios, el precio para la entrada al cielo ya ha sido pagado por el Señor Jesucristo. Estaba pensando también en el testimonio que escuché de un miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Una patrulla de reconocimiento ahí en Afganistán quedó aislada, la descubrieron los enemigos. Y la única forma en que ellos tenían de pedir apoyo aéreo era salir del agujero donde se encontraban, un valle, a una colina. Pero en la colina quedaban expuestos al fuego de los enemigos. Sin preguntar, uno de los comandos aquellos corrió hacia la colina con el teléfono móvil en la mano y empezó a recibir impactos. Mientras recibía los impactos, él marcó el número, hizo la llamada y terminó la llamada diciendo: es todo, gracias, y murió. Qué entereza, qué carácter en esas circunstancias todavía expresar gratitud. Pero es en medio de las circunstancias más severas que va a salir lo que realmente hay dentro. Y uno de los propósitos que hemos visto en días pasados en relación con el sufrimiento tiene que ver con que sepamos qué es lo que hay dentro. Y entonces hagamos las enmiendas necesarias. No me animo todavía a enchufar esto. Y la cosa es que he empezado muy serio. Y lo que tengo aquí no es tan serio. Hemos empezado a ver razones para el sufrimiento y hemos seguido viendo propósitos para el sufrimiento. Respuesta de un hombre a una compañía de seguros. Escribo en respuesta a su petición por información adicional. Muchas veces nos sentimos como este hombre. En la casilla número 3 de la forma en que ocurrió el accidente puesto, tratando de hacer el trabajo yo solo, como la causa de mi accidente. Usted dice en su carta que debo explicarme más detalladamente y confío que los siguientes detalles serán suficientes. Soy albañil de profesión. El día del accidente estaba trabajando solo en el techo de un edificio de 6 plantas. Cuando hubo terminado, hallé que me habían sobrado unos 200 kilos de ladrillos. En vez de bajar los ladrillos a mano, decidí bajarlos en un barril usando una polea que afortunadamente estaba fijada a un lado del edificio en la 6ª planta. Atando la correa a nivel del suelo, subí al techo, empujé el barril al vacío y metí los ladrillos dentro. Entonces bajé al nivel del suelo, desaté la cuerda, haciéndola fuertemente para procurar un descenso suave de los 200 kilos de ladrillo. Usted notará en la casilla número 11 del informe del accidente que yo peso 65 kilos.
Debido a mi sorpresa al ser alzado del suelo de forma tan violenta, perdí la presencia de ánimo y me olvidé de soltar la cuerda. No hay necesidad de decir que me elevé a un ritmo más bien acelerado por el costado del edificio. Por ahí del tercer piso choqué con el barril que bajaba. Esto explica la fractura en el cráneo y en la cervical. Apenas desacelerado, continué mi rápido ascenso sin parar hasta que los dedos de mi mano derecha habían quedado 2 falanges dentro de la polea. Afortunadamente a esas alturas ya había recobrado mi presencia de ánimo y pude aferrarme fuertemente a la cuerda a pesar del dolor. Aproximadamente al mismo tiempo, sin embargo, el barril de ladrillos pegó contra el suelo y el fondo del barril se desprendió. Liberado del peso de los ladrillos, el barril entonces pesaba aproximadamente 20 kilos. Lo refiero de nuevo a la casilla 11 para recordarle mi peso corporal. Como puede imaginar, empecé un rápido descenso por el costado del edificio. Por ahí del tercer piso me estrellé contra el barril que subía. Eso explica los 2 tobillos fracturados y las laceraciones en mis piernas y parte baja del cuerpo. El estrellón contra el barril me frenó lo suficiente para hacer menores mis lesiones cuando caí sobre la pila de ladrillos, por lo que afortunadamente solo me rompí 3 vértebras. Siento mucho informar, no obstante, que mientras yacía sobre los ladrillos en medio del horrible dolor, sin poder moverme y viendo el barril 6 plantas por encima de mí, una vez más perdí la presencia de ánimo y solté la cuerda. El barril vacío pesaba más que la cuerda, así que se me vino de nuevo encima y me rompió ambas piernas. Espero que la información que proveo sea suficiente. No sé si os habéis sentido alguna vez así. Parece que viene una cosa sobre la otra y no te has recobrado de lo que ha pasado y viene otra encima. La buena noticia y lo que estamos tratando de enfocar en estos días, si es una sola lección con la cual podamos irnos, es Dios está al control. Y Dios está al control incluso de nuestras equivocaciones. Y Dios está al control de las equivocaciones de los demás. Y podemos descansar en el hecho de que la voluntad de Dios para nosotros, Dios que está al control, es la mejor. Dios está al control entonces. Escuché la historia de un hombre de negocios a quien nunca conoceré, pero sé que Dios quería que yo escuchara la historia. Era el jefe de una compañía de seguridad que había invitado a los miembros sobrevivientes de la compañía que había sido decimada por el ataque a las Torres Gemelas para compartir su espacio de oficina. Con una voz llena de asombro contó las razones por las que estas personas estaban vivas mientras sus compañeros habían muerto. Todas las razones eran cosas pequeñas. Puede que sepas del jefe de la compañía que llegó tarde porque su hijo empezaba el parvulario. Otro estaba vivo porque aquel día fue su turno de llevar la merienda a la oficina. La que más me impactó fue la del hombre que había estrenado zapatos esa mañana. Antes de llegar al trabajo, se le había formado una ampolla en el pie y pasó por la farmacia para comprar una tirita. Por eso estaba vivo. Así que ahora cuando me coge el tráfico, cuando me quedo detenido en un ascensor o tengo que responder a ese teléfono, todas esas cosas pequeñas que me irritan, me digo a mí mismo, Dios está al control. En este lugar es donde Dios quiere que esté en este momento. Comentaba con David y con Marta esta mañana cuando veníamos aquí. Marta venía no del todo despierta, pero despertó rápidamente. ¿Sabéis vosotros cómo? Un coche, ella hizo alguna maniobra que no le gustó a algún conductor y pasó el coche enfrente y frenó de golpe enfrente de Marta. Y David quedó de un bonito color blanco. Pero Dios está al control de estas cosas también. Y no debemos de permitir que nos quiten el enfoque. Razones y propósitos por el sufrimiento. Las razones son 2. Dios lo sabe y Dios quiere. Ahora, Dios no es arbitrario. Dios no es un jeque árabe jugando el ajedrez con
peones y piezas de carne y hueso. Él es un Dios amante, bueno y santo. Y lo que Dios quiere está en armonía con esa santidad, esa bondad, ese amor. Nuestras vidas están en sus manos y sus manos son las que tienen la señal de los clavos. Luego hemos visto propósitos del sufrimiento en relación con Dios. Básicamente la expresión de Job al final de su experiencia lo resume. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. También empezamos a ver el día de ayer propósitos del sufrimiento en relación con nosotros mismos. Hablamos acerca de propósitos del sufrimiento en relación con nuestro pasado, propósitos del sufrimiento en relación con nuestro presente. Hoy estaremos viendo propósitos del sufrimiento en relación con nuestro futuro. Todo esto, desde luego, es un arreglo, una categorización artificial. Y lo que vemos es que todo se solapa, todo está relacionado. Pero para darle a David, que me pidió títulos para estas conferencias, un orden, entonces le di este arreglo. Son propósitos que tienen que ver con nuestra vida como una unidad. Esta tarde, con la ayuda de Dios, estaremos viendo propósitos del sufrimiento en relación con otros. Hay un plan, un designio, un proyecto, un fin, una meta, un objetivo, una intención buena y perfecta para todo lo que nos ocurre. El propósito de recordar esto, que ya lo sabemos bien, es desarrollar esperanza, refrescar la esperanza. Podemos ver hacia adelante con ilusión, esperando de Dios lo mejor. Hay un fin al final de este túnel en el cual estamos viajando muchas veces. Así que, en primer lugar, Dios usa el sufrimiento para que aprendamos a dar gracias en todo. Dice en 1 de Tesalonicenses 1:18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Que seas agradecido. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. La preposición traducida en, dad gracias en todo, puede ser traducida por y con. Dios utiliza nuestras circunstancias para que aprendamos a ser agradecidos en toda situación, por todo lo que nos viene y con todo lo que tenemos. La gratitud debe ser una actitud y no solo palabras, pero con frecuencia debemos decir primero las palabras para que la actitud del corazón sea desarrollada. En la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego hecha 150 años antes de Cristo, no se usa la palabra que aparece en el Nuevo Testamento para dar gracias, sino otra que significa hablar bien de. Y en un sentido, dar gracias es tener la disposición de hablar bien de Dios, que tiene control absoluto de lo que me está pasando, no se equivoca nunca y es sabio y amoroso. Cuando damos gracias, cuando somos agradecidos, en última instancia estamos bendiciendo, diciendo bien de Dios. Dar gracias es una forma de dar gloria a Dios. El Señor espera que demos gracias por las bendiciones recibidas. Respondiendo, Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Lucas 17, 17 y 18. Debemos dar gracias por la obra de Dios en la vida de otros también. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice el apóstol Pablo en Efesios 1, 16. Dios usa el sufrimiento para el desarrollo de la paciencia y la fe. Dice en 2 de Tesalonicenses 1, 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vino a hablarme ayer a Julián, y Julián me dice, hay algo que no has mencionado, y lo agradezco. Y él dice, uno de los propósitos del sufrimiento es desarrollar nuestra fe.
y es verdad. La fe, como la memoria, y la memoria, como los músculos, se desarrolla con el ejercicio. Lo que Dios hace es darnos oportunidades para desarrollar nuestra fe, cuando quita todo aquello que sustenta nuestras esperanzas, que no sea Él. Cada uno de nosotros puede comportarse como los pajarillos. Hay un dicho que dice: el ave canta aunque la rama cruja, porque sabe lo que son sus alas. Nosotros debemos de cantar aunque la rama cruja, porque sabemos lo que es el Señor, ¿verdad que sí? Porque es en Él en quien está nuestra esperanza, y no en nuestras alas y no en nuestros recursos. Dios usa el sufrimiento para el desarrollo de la paciencia y la fe, dice en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Damos gracias en las tribulaciones. La palabra tribulación, a propósito, viene de un instrumento que utilizaban los romanos, que utilizaban para separar el trigo de la paja, el grano de la paja en el trigo, y se llamaba tribulum. Así que ya sabes qué está haciendo el Señor, entre otras cosas, cuando está usando el tribulum contigo. Y por eso dice el apóstol Pablo: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos míos, dice Santiago 1:2-4, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esas son pruebas de muchas formas, como la del Señor que vimos al principio, el albañil. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay definiciones teológicas de las palabras, pero también hay definiciones populares. La definición popular de paciencia es sacar el mejor partido de las circunstancias adversas. Saber sacar el mejor partido de las circunstancias adversas. Alguien lo ilustraba con la imagen de una señora que estaba contemplando con sus hijos cómo una nevada temprana había echado a perder la cosecha del año. Y ella dijo: hijos, por lo menos un buen helado nos vamos a hacer. He hallado que lo mejor que puedo hacer a la hora de los problemas es orar. Señor, no quiero pasar por esto otra vez. Ayúdame a entender lo que quieres a través de esto y dame fuerzas para hacerlo. Sé enseñable, coopera con Dios en tu desarrollo personal. Tienes que pasar por ello de todas formas. Sométete. Hermanos, estamos en un proceso de cambio. Estamos en lo que alguien ha dado a llamar también una experiencia de túnel de lavado. Y dice: la primera vez que entré a un túnel de lavado, me quedé dentro del coche. Y cuando empezaron aquellas máquinas a dar vueltas y la espuma a caer, me sentí muy agobiado. Sin embargo, al salir del túnel de lavado, pude ver que el coche estaba limpio y brillante. Y eso es lo mismo con nosotros. En medio de la experiencia podemos sentirnos agobiados. Somos llevados como el coche en el túnel de lavado por fuerzas más allá de nuestro control. Sin embargo, vamos a salir pulidos del otro lado. Dios usa el sufrimiento para prepararnos para mayores bendiciones futuras. Dice el Salmo 66, 10-12, pero porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afila la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el ruego y por el agua, y nos sacaste a la abundancia. El pueblo de Israel salió de Egipto y se dirigió a Canaán, pero lo que había en medio de Egipto y Canaán se llama el desierto. Y en el desierto el Señor estaba preparando a su pueblo para las bendiciones que estaban adelante. Dios te está preparando a ti para bendiciones futuras, pero hay bendiciones que nos pueden destruir. Alguien ha dicho que más vidas son destruidas por la prosperidad que por la adversidad, ¿verdad que sí? Y muchas veces hemos visto personas
que en la adversidad han sido fieles y en la prosperidad se han alejado del Señor. Este ha sido el testimonio de muchos padres de jóvenes que de la Alemania oriental se convirtieron en la Alemania, se unificó Alemania. Y aquellos jóvenes que habían crecido en las privaciones y sido fieles en la persecución, cuando las puertas se abrieron, los padres los perdieron. No los perdieron en la adversidad, los perdieron en la prosperidad. Así que si queremos cosas mejores del Señor, sepamos que tenemos que estar preparados para ellas. Es lo mismo que con el cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es un lugar preparado para gente preparada. Mi esposo y yo pasamos por una prueba económica en el momento menos oportuno, cuenta una hermana. Nuestro bebé estaba programado para nacer el 7 de agosto. A lo menos yo pensaba que era inoportuno. Entonces me di cuenta de los resultados tangibles que la prueba estaba trayendo en términos de mejores hábitos de consumo para el presente y el futuro, y de nuestra mayor dependencia de Dios para la provisión de nuestras necesidades físicas. Una lección que necesitábamos desesperadamente aprender al empezar nuestro hogar. Viendo con mayor atención, puedes de hecho hallar razones para dar gracias por el sufrimiento. Ese es el testimonio de esta hermana. Dios usa el sufrimiento para abrirnos puertas de la gloria futura. Dice en Romanos 8, 16 al 18, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo que se llama el testimonio subjetivo. La seguridad de salvación a través del testimonio subjetivo del Espíritu Santo. Internamente el Espíritu Santo desarrolla esa convicción en nosotros. Externamente lo que nos da seguridad de salvación son las promesas de la palabra de Dios. Ese es el testimonio objetivo. Y dice, y si hijos, también herederos. Atención, herederos de Dios porque somos hijos de Dios. Pero atención, no es lo mismo ser heredero de Dios que ser coheredero con Cristo. Y dice, y coherederos con Cristo, atención, condicional, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El camino de la gloria pasa por la cruz. No hay portadores de coronas en el cielo que no hayan sido portadores de cruces en la tierra. No todos vamos a reinar con Cristo en algún sentido. Dice aquí, para que seamos juntamente con Él glorificados. Hay un aspecto de la gloria. Hay un aspecto de la gloria que está condicionado al sufrimiento. Pues tengo, dice el apóstol Pablo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si nosotros pudiésemos saber el valor del diamante, el valor de la joya, venderíamos todo, ¿verdad? Como el hombre que vendió el campo y todas sus posesiones para comprar aquel campo donde estaba la joya. No es comparable. Nosotros podemos pensar es que cuesta mucho. Muchas veces nos parece que algo cuesta mucho porque no sabemos su valor. Pero cuando sabemos su valor estamos dispuestos a pagarlo. Lo que Dios quiere con su palabra es que nos demos cuenta del valor que tiene su gloria. La participación de su gloria. Y entonces que el precio que Él demanda para tener esa gloria sea poco para nosotros. Por tanto, 2 Corintios 4, 16 al 18, no desmayamos. Literalmente, no nos quedamos sin fuerzas. ¿Sabéis vosotros qué es lo que más cansa? Lo que más cansa no es la carga, sino la forma en que la llevamos. No sé si os habéis dado cuenta, los padres de niños pequeños, que por más fuerte que tengas el brazo, tu esposa es más fuerte que tú cargando el niño.
¿Os habéis dado cuenta de eso? Puede aguantar al niño encima indefinidamente, pero los padres rápido estamos cambiándonos al niño de un brazo para el otro. ¿Es verdad o no? ¿Verdad que sí? O al nieto. ¿Por qué? Es que las mujeres estáis diseñadas por Dios para llevar a los niños. Yo ya no voy a ayudar a... No, no sé. Tiene que ver con las caderas anchas. Las señoras se acomodan al niño y lo apoyan en la cadera. Nosotros tomamos al niño y no tenemos cadera donde apoyarlo. Tenemos que llevarlo con la espalda. Y nos quedamos sin fuerza porque llevamos mal la carga. Bueno, no la llevamos bien, la llevamos con amor, ¿verdad que sí? Dice el apóstol Pablo, no desmayamos, no perdemos las fuerzas. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es un proceso de deterioro inevitable. Mi cuñado dice, mira, yo me veo en el espejo cada día y me veo igual. Pero de repente saco por ahí una fotografía de carnet y la comparo con otra que me acaban de tomar y digo yo, aquí ha pasado algo grave. Es un proceso normal de deterioro. Pero yo le dije, no te preocupes, dentro de 5 años vas a estar estupendo. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, atención, leve, pesa poco. Mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Cuando el yugo es pesado y la carga es inaguantable, tenemos que preguntarnos, ¿estoy llevando yo su yugo y su carga? Porque hay muchas cargas que nosotros nos ponemos a nosotros mismos gratuitamente. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, y esa es la forma de llevar la carga. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, eso es la fe. Pues las cosas que se ven son temporales. Hermanos, se acaba. No dura para siempre. Se termina. Pero las que no se ven son eternas. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Otra vez, fijaos bien lo condicional. Lo condicional. Si sufrimos, si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor nos niega. Está hablando en ese contexto y otros como Mateo 10. El que me confesare delante de los hombres, el que me negare delante de los hombres. De las recompensas. Habrá recompensas. Habrá galardón. Habrá premio. Habrá reconocimiento, habrá palabra, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y luego, primera de Juan 2:28, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O primera de Corintios 3. 11 al 15. Y si sobre este
ninguno puede poner otro fundamento que el que se ha puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Será probada así como por fuego. Y si la obra de alguno permaneciere, él recibirá recompensa. Y si la obra de alguno fuese quemada, él será salvo. Hermanos, no estamos hablando aquí de la entrada al cielo. Ya hablamos de que las puertas de la Nueva Jerusalén son de perla, por el sufrimiento del Señor Jesús, no por nuestro sufrimiento. Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí en el cielo habrán algunos que tendrán olor, o tendremos, espero que no, a chamusquina. Pero algunos van a reinar. ¿Quiénes van a reinar? Dice, sí, sufrimos con Él. Hay quienes no sufren con Él. Un amigo decía, un creyente de edad, muchas nubes han ensobrecido su camino. ¿Cómo habría lluvia si no hubiesen nubes? Respondió el anciano. Así que, si queremos disfrutar del arco iris, debemos aceptar la lluvia. Un inmigrante europeo se había establecido en un bosque del Canadá. La tierra era de pobre rendimiento. Un día uno de sus vecinos indios llegó a su casa y mediante señas trató de guiarlos al bosque. Rehusaron seguirle, pero porque no comprendían sus intenciones. Poco después, el indio volvió y renovó su tentativa, aunque sin éxito. Entonces, al ver en la cuna al niño, se apoderó de él y salió corriendo. Los padres se pusieron a perseguirlo. Finalmente el indio se detuvo en un inmenso claro del bosque donde crecía abundante pasto. Al devolverles al niño, les dio a entender que podían instalarse en esas vastas tierras, mucho más fértiles que las que tenían. Así lo hicieron, ayudados por sus amigos y con gran beneficio material. Muchas veces Dios nos quita lo más querido para sacarnos de la miseria en que nos hallamos y llevarnos a un lugar de mayor bendición. Dios usa el sufrimiento para hacernos como Cristo en el cielo. Luego dijo a Tomás, ese es el Señor resucitado. Pon aquí, Juan 20:27. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Recordemos que una cicatriz es una herida que ha sanado. Necesitamos traer nuestras heridas a Jesús, permitir que las sane y después utilizar nuestras cicatrices sirviendo a Jesús, dice este hermano llamado Adrian Rogers. En realidad, nuestras cicatrices pueden constituir nuestro mayor ministerio. Así como las cicatrices del Señor Jesús convencieron a Tomás, quizá nuestras cicatrices convencerán a alguien hoy. Si usted está sufriendo, no evite el dolor con sedantes, dejando a Dios fuera. Él le ama tanto. Y si Él ha hecho su obra de sanidad en usted, recuerde que las cicatrices que usted lleva encima pueden ser su más grande ministerio. Dios usa el sufrimiento para llevarnos a desear ganar a Cristo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:8-10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pablo quería conocer a Cristo, pero ¿acaso no conocemos ya al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador cuando le hemos recibido en nuestro corazón? Sí, sí le conocemos.
Sin embargo, al Señor Jesucristo le hemos conocido, le estamos conociendo y le conoceremos. Hay aspectos de la persona del Señor Jesucristo, del amor, de la compasión, de la sensibilidad, de la paciencia del Señor Jesucristo que iremos descubriendo en la medida que renunciemos a cosas en medio de la adversidad. El apóstol Pablo dice: yo estoy dispuesto, y todo aquello que vaya a perder, eso es para mí basura. Ese es el valor que el apóstol Pablo da a este premio, el premio de conocer de una forma más íntima y estrecha, más plena y amplia al Señor Jesucristo, hasta que al final, como dice en 1 de Juan, un día le veremos y seremos como Él es. John Newton ahora se ha puesto de moda con la película que hemos visto, la mayoría de nosotros. Se embarcó en un barco que transportaba esclavos negros desde África. Era un navegante experimentado, pero sus blasfemias y maldiciones hacían que los oídos de los marineros se pusieran rojos. Poco después el barco fue cogido en medio de una terrible tormenta y empezó a hacer agua. La tripulación tenía que bombear 24 horas al día para mantenerse a flote. Pero el constante viento inclinaba el barco tan peligrosamente que los marineros tuvieron que amarrarse al puente para no ir al agua. En determinado momento, varios de la tripulación trataron de tirar a Newton al agua. Se imaginaban que Dios los estaba castigando de la manera que lo hizo con Jonás en el Antiguo Testamento. El capitán declaró que la única manera en que podían tener alguna esperanza de llegar sanos y salvos al puerto sería orando. Por lo tanto, ordenó que todos los hombres de a bordo oraran, incluyendo a Newton. Dios, si eres una realidad, oró Newton, que tu palabra se cumpla. Limpia mi inmundo corazón. Después de 4 semanas de tormentas y de constantes encuentros con la muerte, el barco pudo atracar en un puerto irlandés. John Newton, el anterior libre pensador, mercader de esclavos y ateo, declaró su fe en Jesucristo. Llegó a ser un bien conocido escritor. Uno de los himnos más conocidos es, ¿cuál? Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Cuando el Señor nos abre los ojos, lo más hermoso que podemos contemplar es su persona. ¿Verdad que sí? Dios usa el sufrimiento para promover devoción que resulte en el avance del programa de Dios. Hubo un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo. Tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finis, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? No era humilde este hombre. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 1 al 10 y 3 de 19
al 21. Dios usa el sufrimiento para promover devoción que resulte en el avance del programa de Dios. Hermanos, nuestros actos de entrega, de devoción, nuestra renuncia, los votos que hacemos, la consagración, las dádivas al Señor, el movimiento de nuestro corazón para hacer más por el Señor, todo aquello que viene muchas veces como resultado de circunstancias adversas va a afectar a personas de manera que nosotros no sabemos. Y no lo sabremos seguramente de este lado de la eternidad en toda su dimensión. Dios usa el sufrimiento para librarnos de males mayores. El ángel de Jehová le dijo a Balaam, Números 22, 32 y 33, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, atención, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Estaba enojado porque el asna no hacía lo que él quería, tenía problemas. Se detuvo el coche, ya no caminó. Estaba frustrado con una situación puntual, como muchas veces nosotros estamos cuando se va la luz, cuando no hay agua, cuando se quedan las llaves fuera, etc. Nos sentimos frustrados, ¿verdad que sí? Algunos dicen que sí, otros dicen también. No sabemos qué es lo que hay adelante. Dios lo sabe. Y tenemos que aprender a darle gracias, porque muchas veces, Dios nos está librando de males mayores. El hermano Andrés, conocido como el contrabandista de Dios, transportaba hace años 37,000 ejemplares del Nuevo Testamento hacia la frontera de Rusia. Había hecho el viaje en medio del suplicio de unos terribles dolores de espalda. Poco antes de pasar la aduana, se dio cuenta de que le faltaba un importante documento. Este contratiempo, unido al desgaste del dolor que había venido soportando, le pareció inaguantable. Tuvo que volver atrás, lo que implicó 3 días de atraso y viaje. ¿Por qué permitió Dios semejante contratiempo? Unos días después, el hermano Andrés llegó de nuevo al puesto de control, que ya no tenía el aspecto habitual. Los vehículos se presentaban sucesivamente. Un aduanero se le acercó, le pidió sus documentos y le dijo: ¿eres tú, Andrés H.? Tu Dios debe amarte mucho, porque ves esos hierros calcinados. 3 hombres tenían la misión de matarte, destruir tu cargamento. Se equivocaron. Destruyeron un camión amarillo que llegó aquí antes que tú. Pasa. Dios usa el sufrimiento para prepararnos para enfrentar pruebas aún mayores. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, estos son problemas, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, lo tomaba, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y si este filisteo incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las pruebas anteriores. Jehová me ha librado de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Primero de Samuel 17, 33 al 37. Dios usa el sufrimiento para prepararnos para pruebas aún mayores. Hermanos, buenas noticias. No sabemos el futuro. Esas son buenas noticias. Si supiésemos el futuro, estaríamos muchos de nosotros un poco afligidos. Bueno, algunos estamos afligidos de todas formas. Por si las moscas me aflijo hoy. Bueno, hermanos, Dios lo ve. Y porque Dios lo ve, está desarrollando hoy la fe
el músculo, el carácter, lo que hace falta para enfrentar lo que está delante. Una historia describía la vida de una pequeña roca. Piensa en una roca siendo arrastrada por la corriente, friccionada y golpeada contra otras rocas con una constante corriente de agua corriendo sobre ti, siendo movida y arrojada y golpeada. Como a las rocas les pasa, a ti también te puede pasar un número de cosas, golpeado por el mundo, confundido, decaído, descontento en general, que la vida realmente no vale la pena. Sin embargo, un día apareces en la orilla y el brillante sol te seca. Entonces descubres que los años en la corriente te han hecho suave y lisa. Además, un chico joven viene, te recoge y te usa para ganar una de las mayores batallas de Israel. David escogió piedras lisas para su encuentro contra Goliat. Las experiencias desagradables que experimentas son parte del proceso de pulido que el Señor viene desarrollando contigo. ¿No es cierto que con frecuencia tratamos de escapar de las mismas cosas que el Señor está usando para pulirnos? Cierta mañana los prisioneros de un campo de trabajo abordaban como de costumbre delante del ascensor que había de llevarlos hasta el fondo de una mina. 15 hombres están en la cabina y entre ellos se encuentra un creyente. Desde hace algún tiempo este es objeto de las burlas de sus compañeros a causa de su fe. Ese día deciden quitarle la bolsa que contiene su pan y tirarla fuera de la cabina. Al hacerlo ríen a carcajadas sin reflexionar, porque el ascensor iba a ponerse en marcha de un segundo a otro. El creyente saltó fuera de la cabina para levantar su bolsa. Enseguida alguien cerró la puerta y el aparato inició su descenso. Pero de repente las risas ceden el lugar a un clamor de angustia proveniente del fondo del pozo. El cable al cual estaba fijada la cabina se desenrolla con desenfrenada velocidad. Luego un choque, el cable inmóvil y los gritos cesaron. Los prisioneros que aguardaban su turno para bajar permanecen clavados en su lugar, los ojos fijos en el pozo, en el que reina ahora silencio, el silencio de la muerte. Y el creyente junto a ellos, con su bolsa en la mano. Entienden que Dios lo ha preservado de una muerte segura. Se le formularon preguntas y varios prisioneros, impresionados por la manifiesta protección de Dios sobre su compañero cristiano, reciben al Señor Jesús por Salvador. Dios usa el sufrimiento para capacitarnos para servir a otros. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he orado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es un hecho, ese es Lucas, el capítulo 22, versículos 32 al 33. Es un hecho en que la experiencia cristiana está compuesta por una serie de valles y picos. En su esfuerzo por tener la posesión permanente del alma, Dios usa más los valles más que los picos. Y algunos de sus favoritos especiales han pasado por valles más largos y más profundos que los demás. La misionera holandesa que volvió para jubilarse a la granja de la familia al perder la mano en un accidente: Señor, ¿cómo quieres que usemos esto? Como resultado de esa pregunta y del proceso de rehabilitación en el cual entró, se desarrolló un ministerio para con las personas minusválidas. Dios usa el sufrimiento para recibir un galardón, para llevarnos o capacitarnos para recibir un galardón mayor en los cielos. Dice Mateo 5, 11 y 12: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ojalá que sea así, mintiendo, así que no haya nada cierto que decir. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En cierta oportunidad que el famoso predicador inglés Charles Spurgeon fue severamente criticado, llegó a deprimirse emocionalmente. Su esposa escribió en una gran hoja de papel la bienaventuranza de Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Después de escribirla, la puso encima de la cama. La primera cosa que Spurgeon veía al levantarse por la mañana y la última que veía antes de dormir era esta gloriosa promesa del Señor. Recordemos que vivimos para el Señor y que debemos esperar persecución del mundo. Dios usa el sufrimiento
para llevarnos a recibir un galardón mayor en los cielos. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, la cosa tiene que ver con la esperanza. La esperanza tiene que ver con el futuro. Y la esperanza es la fe aplicada al futuro. Y la fe aplicada al futuro va a cambiar las situaciones hoy. Y va a cambiar la forma en que tomamos decisiones hoy. Pero también va a cambiar la forma en que nos sentimos hoy. Porque hay gozo en la elección de aquello que trae mayor gloria al Señor. Pero traed, dice el escritor de la carta a los Hebreos, a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Hermanos, hay generaciones y generaciones y generaciones de creyentes que han sufrido simplemente por decir sí al Señor, y sufrido de forma severa. Porque de los presos también os compadecisteis, y estos presos estaban presos por causa del Señor. Estamos en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis, ¿con qué? Con gozo. No se veían como víctimas. Hermanos, el victimismo es una de las armas de Satanás. Fue lo que él hizo como él hizo que Eva se sintiese con una sola pregunta, con que Dios os ha dicho. Ya la cosa cambió todo. Es víctima de Dios. Pero hermanos, no somos víctimas de Dios. Somos objeto del amor y la compasión y el buen propósito de Dios. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que hay un conocimiento que nos transforma, nos cambia, nos mueve. Tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Atención, la palabra herencia es significativa y vamos a volver a ella más adelante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande ¿qué? Galardón. Herencia está asociada a galardón. Porque os es necesaria la paciencia, ese es el aguante, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Cita de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, alma en la Biblia no siempre habla de la parte inmaterial del hombre, y eso lo sabéis. Alma en la Biblia hace referencia con frecuencia a la persona. Y se añadieron aquel día 3.000 almas a la iglesia. Dice en la Reina Valera 909. 3.000 personas. Los que tienen fe para preservación del alma. Haceos tesoros, dice el Señor Jesucristo, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Haceos tesoros. Hermanos, tiene que ver con galardón, tiene que ver con riquezas. Dice en 1 de Timoteo capítulo 6, nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Pero hermanos, atención, no dice que no podamos enviar nada por adelantado. Empieza a hacer tus envíos hoy. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Perdición de qué? ¿De qué ha estado hablando? No ha estado hablando de la salvación. Ha estado hablando de herencia, ha estado hablando de galardón, ha estado hablando de promesa. Un galardón mayor en los cielos. Dios quiere recompensarnos ricamente. Y hermanos, lo que está en juego hoy
no con nuestras circunstancias. Las circunstancias estarán ahí, te gusten a ti o no, sino con nuestra respuesta a las circunstancias. Lo que está en juego es el galardón, es el premio, es la recompensa. Porque es en medio de las circunstancias difíciles que tenemos oportunidad de dar testimonio del Señor. De ahí que lo que va a determinar la herencia en el cielo no son las acciones, tanto como las reacciones. Dios usa el sufrimiento para anticipar el reposo que tendremos a la segunda venida del Señor, 2 Tesalonicenses 1, 5 al 7. Esto es demostración del justo juicio de Dios, dice Pablo, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. En Hebreos el capítulo 4, el reposo tiene que ver con Canaán. Y Canaán es un símbolo de lo mejor que el Señor tiene para nosotros. Y el pueblo que salió de Egipto, dice en Hebreos el capítulo 3, no entró a Canaán, porque dice, siempre andan vagando en su corazón. No sabían cómo responder a la adversidad. Bueno, sí sabían, y lo hacían con pataletas. Y no entraron a Canaán, no entraron al reposo. Pero queda un reposo, dice el escritor de la carta a los Hebreos, para el pueblo de Dios. Temamos, pues, porque podemos perderlo. ¿Y con qué tiene que ver el reposo? Con lo mejor que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, el bien, hacer el bien es pecado. Si podemos hacerlo mejor. ¿Verdad que sí? Escuché el testimonio de lo sucedido a la familia Sparks, misioneros de Estados Unidos en una remota aldea de Guatemala. Sus esfuerzos por ver fruto la predicación del Evangelio habían sido vanos. Los corazones de los vecinos del pueblo donde vivían en el departamento de San Marcos parecían de piedra. Un día que la familia se fue a bañar al río, una de las hijas pereció arrastrada por la corriente. Su cuerpo fue encontrado río abajo. La tragedia tan terrible fue usada por el Señor para quebrantar muchos corazones. A partir del testimonio dado por la familia en el funeral, muchos llegaron a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. El origen de la iglesia del Señor en aquel lugar puede ser trazado a esta desgracia. Dios a veces nos llama a estar dispuestos a pagar un precio muy alto por predicar su palabra a un mundo perdido. William Buck se dijo al morir: Señor, cuando quieras, como quieras, para lo que quieras. Qué valiente, ¿verdad que sí? Qué valiente. Que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos, a estar dispuestos. Estar dispuestos para lo que el Señor quiera. Oremos, oremos. Eso sí, Señor, guárdanos del mal. Pero si en tu providencia, en tu buen propósito, tú tienes lo mejor para mí y lo mejor para otros a través de mí, Señor, estoy dispuesto. Y cuando eso venga, digamos: Señor, para tu gloria, tú estás al control. Soy tu siervo, soy tu herramienta, soy tu hijo para servirte. Estoy dispuesto. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Estamos dispuestos a orar y decirle eso al Señor?
¿Se lo dirás? Oremos entonces.